el yoga y la superación de los deseos sensibles. Cuando deseas poseer algo, eso que deseas no puede ser distinto al ser. ¿Por qué lo deseas entonces si ya lo tienes? La conciencia es sutil como el espacio e indivisible como él, y todo lo que hay en el mundo no es otra cosa que conciencia. ¿Qué cosa puedes desear? No hay objetos que puedan ser deseados. No hay distinción ni relación alguna entre el objeto conseguido y el que lo consigue. ¿Cómo puede conseguirse una substancia irreal? ¿Quién puede alcanzar una luna negra? Cuando se comprende con claridad la naturaleza del objeto poseído y de su poseedor, ambos desaparecen y no sabemos a dónde van. Cuando la distinción entre el espectador, lo visto y la visión se ven como inexistentes, el ego se hunde en la conciencia. En el nirvana no hay espectador, ni visión, ni espectáculo. Cuando este último existe, no hay nirvana. La ilusoria apariencia de los objetos no tiene ninguna utilidad. El nácar de una concha parece plata, pero no puede venderse como tal. Cuando afirmas la realidad de la apariencia ilusoria de los objetos, das paso libre a la desdicha. Cuando comprendes su irrealidad, reina la felicidad. En este mundo no hay relación de causa-efecto entre dos cosas, porque la única realidad es la conciencia infinita. Causa y efecto son palabras sin ningún significado real. ¿Cuál es la causa de la liquidez del agua o del movimiento del viento? No hay sufrimiento ni felicidad, puesto que todo el mundo es el Señor. No hay nada más que la conciencia incondicionada. ¿Dónde puede surgir el deseo? En ese momento, Brahma preguntó: si todo lo que es Brahman o conciencia infinita, el deseo también será el propio Brahman. ¿Cómo se justifican entonces las prohibiciones y las normas? Vasista respondió con amabilidad: cuando se ha comprendido profundamente la verdad, el deseo no es otra cosa que Brahman, pero cuando surge el autoconocimiento, el deseo cesa de inmediato, como la oscuridad se desvanece cuando sale el sol. Cuando sale el sol del autoconocimiento, el sentido de dualidad desaparece junto con los condicionantes mentales o vasanas. ¿Qué deseo puede existir en ese estado? El hombre de conocimiento no siente atracción ni aversión por los objetos. Su ausencia de apego hacia ellos le sobreviene de modo natural y espontáneo. Si el hombre de autoconocimiento alimenta un deseo, es accidentalmente, sin deliberación alguna o a petición de otros. Ese deseo solo puede ser Brahman, porque en el hombre de conocimiento no puede surgir deseo alguno. Las recomendaciones y las prohibiciones no afectan al hombre de conocimiento. ¿Quién puede intentar dar instrucciones a un hombre que no desea nada en absoluto? Estas son las señales por las que se reconoce al conocedor de la verdad. No tiene deseos y se alegra con la felicidad de todo el mundo. Cuando se comprende que los objetos son insubstanciales y no se experimenta ningún placer sensible por su contacto, el deseo no brota. Eso es la liberación. Cuando el iluminado ha ido más allá de las nociones de unidad y dualidad, comprende que el deseo y el no deseo son idénticos. Está libre de toda agitación y permanece en paz en el Señor. No está interesado en hacer nada, ni obtiene nada haciendo o dejando de hacer cosa alguna. Nada le importa, ni el deseo ni el no deseo, ni la verdad ni la falsedad, ni el ser ni ninguna otra cosa, ni la vida ni la muerte. En una persona de esta clase, el deseo no surge, y cuando surge un deseo,
no puede ser otra cosa que Brahman. El que no conoce la alegría ni el dolor, que permanece en paz y sin agitación de ningún tipo, es un iluminado, capaz de transformar el sufrimiento en felicidad. Cuando uno se establece firmemente en la realización de la verdad, el espacio permanece en paz, la paz permanece en paz, el vacío permanece vacío, el mundo permanece en Brahman. El falso ego se desvanece por completo. El mundo fenoménico es como una ciudad que aparece en la imaginación de otro, solo una apariencia ilusoria. El sentimiento del ego es irreal, aunque parezca ser real. El mundo objetivo no es real ni irreal, simplemente indescriptible, incomunicable. Por tanto, aunque es cierto que el conocimiento de la verdad no está afectado por el deseo ni por el no deseo, es preferible no sentir deseo alguno, ni siquiera de esta clase. La mente, en el momento en que se hace consciente de sí misma, es un movimiento de la conciencia. Eso es el deseo y el samsara, y estar libre de ello es la liberación. Comprendiendo esto profundamente, debes abandonar todo deseo. Sin embargo, se produzca o no se produzca el deseo, haya o no haya creación o disolución cósmica, nadie pierde ni gana nada con ello. El deseo y el no deseo, la verdad y la falsedad, la existencia y la inexistencia, la felicidad y el dolor, solo son ideas que brotan en el vacío, pero no producen nada en absoluto. El que debilita su deseo día tras día es un firme candidato a la liberación. El único remedio para superar el deseo es el autoconocimiento. Los otros remedios son estériles porque se fundamentan en la falsedad del ego. La conciencia parece transformarse en materia inerte a causa del sentimiento del ego. De este modo surge la mente y el cuerpo, pero la conciencia se experiencia a sí misma como cuerpo, sin abandonar su realidad como conciencia. Por eso decimos que la creación del cuerpo y del mundo no es verdadera ni falsa en estricto sentido. La tierra está vacía, las montañas están vacías, la existencia sólida es vacía, el movimiento es un vacío, y la propia experiencia de esta creación también está vacía. En ese sentido, podemos decir que este mundo objetivo no ha comenzado nunca ni concluirá jamás. Los mundos son como olas en el océano de la conciencia infinita, no diferentes del mismo océano, aunque parezcan diferentes de él, surgiendo sin ninguna razón, sin causa para ello, y al mismo tiempo no surgiendo ni dejando de existir nunca. En la conciencia infinita no puede brotar un objeto diferente de ella misma. Los yogis o seres perfectos pueden convertir el mundo en un vacío o transformar el vacío en mundo, en un abrir y cerrar de ojos, con la ayuda de esa poción mágica que llamamos conciencia. En el espacio hay infinitos mundos creados por estos poderosos siddhas, innumerables universos que no son más que la pura conciencia infinita. Los yogis iluminados pueden incluso trasladarse de unos mundos imaginarios a otros. Estas creaciones no son distintas de la conciencia, como la fragancia y la flor, aunque parecen ser diferentes. Su manifestación en la conciencia infinita es ilusoria, pero como son captadas por las ideas que brotan en cada espectador, se experiencian a tenor de esas ideas. Los yogis carecen de tales ideas y por consiguiente solo ven la verdad y sus afirmaciones son verdaderas. Las afirmaciones de los demás
están coloreadas por sus ideas o condicionamientos mentales. El tiempo pone estos mundos en movimiento, querido Rama, y crea el ficticio yo, tú, él, aquí y allí. Todo es la conciencia pura, siempre en paz, increada e indestructible. Todo es el Señor, el Ser. ¿Qué es lo que puede surgir? ¿Y en quién puede surgir? La conciencia se ve a sí misma en ella misma, como si fuera su propio objeto, aunque la creación suele considerarse desde dos puntos de vista, como la creación de Brahma y como la creación de la mente. Ambas son esencialmente la misma, porque surgen de la conciencia infinita. La consciencia inherente en la conciencia produce esta noción de creación que parece ser algo distinto de la conciencia misma. Para nosotros no hay diferencia alguna entre el idealismo subjetivo y el idealismo absoluto. Todos los objetos aparecen en la conciencia infinita, existen en ella y no son distintos de ella. La experiencia de los diversos objetos se produce por esa razón. Dado que el sujeto y el objeto de la experiencia solo son conciencia, el objeto se hunde en el sujeto como el agua en el agua. De ese modo surge la experiencia. En otro caso no podría producirse experiencia alguna, como en el contacto de dos bloques de madera. En el objeto existen diversos elementos, como el agua, la tierra, etc. En el sujeto también existen elementos diversos, como la fuerza vital, la mente, el jiva, etc. Pero ninguno de ellos son conciencia pura, sino meras apariencias que surgen en la conciencia y por consiguiente irreales. Puesto que lo irreal no puede tener existencia, es evidente que la única realidad existente es la conciencia infinita o Brahman. Cuando una persona que está durmiendo a tu lado despierta y los objetos que están soñando se desvanecen, no experimentas pérdida alguna. Para el que no existe el ego, el universo no tiene más valor que una hoja de hierba. Una persona así no se siente tentada por ningún objeto de los tres mundos, y para ella el propio estado de los dioses tiene menos valor que un cabello, pues toda pluralidad es irreal y ficticia. Si el universo entero resulta por lo tanto vacío a los ojos del sabio, ¿cómo va a brotar el deseo en su corazón? La vida y la muerte no son distintas para él. Cuando se examinan todas las cosas, como el cuerpo, etc., se ven como irreales y ficticias. Cuando la mente cesa de actuar por la suspensión de las ideas del ego y del mundo, lo único que queda es el ser, o conciencia pura. El sentimiento del ego solo surge en ausencia de una investigación adecuada sobre la naturaleza de la verdad. Cuando uno investiga este sentimiento, el ego deja de existir y solo hay conciencia infinita. La mente se libera entonces de toda objetivación y la vida humana se convierte en vida divina. Hagas lo que hagas y disfrutes lo que disfrutes, todo se transforma en algo divino. Sin deseo y libre de ilusión, quedas establecido en el autoconocimiento. Puesto que ya no hay otras motivaciones, puedes dejar que las escrituras dirijan tu conducta. Aquel que ha rasgado el velo de la ignorancia y carece de deseos, resplandece con la luz de la inteligencia pura. Todas sus dudas han cesado e ilumina todo lo que le rodea. Todo el que entra en contacto con él queda purificado e iluminado. La idea de realidad de los objetos de este mundo solo brota en la ignorancia. Cuando se comprende que esos objetos son irreales, ¿quién va a sentir deseo alguno hacia ellos? Incluso creación y liberación
son para él palabras sin significado, porque este mundo es conciencia y si no fuera así, ni el yo ni el mundo podrían ser percibidos. La paz reina cuando uno no siente el ego y todo lo que le acompaña, incluido el sufrimiento. En el sueño profundo no hay ensueños. Cuando sueñas no estás en sueño profundo. Del mismo modo, la percepción del ego y del dolor que nace de la idea del mundo objetivo no pueden existir al mismo tiempo que la paz que nace del nirvana. Pero todo esto solo son ideas. En realidad no hay mundo ni nirvana, ni sueño profundo ni sueño onírico. Cuando todo esto ha cesado, reina la verdadera paz. La confusión y la ilusión son irreales, y lo irreal no existe. Lo que no se descubre en la investigación no existe realmente. Lo que se descubre en la investigación es nuestra verdadera naturaleza, lo único que existe y en la que no hay diversidad alguna. Cuando nos desplazamos de nuestra naturaleza real, se produce el sufrimiento. Mientras permanecemos en el ser, se produce la paz y el autocontrol. Los sentidos y la mente solo actúan con ayuda de sus contrarios, la luz, la materia, el espacio, etc. El ser o conciencia pura no actúa en absoluto y no está implicado en ninguna actividad. El que considera este mundo real carece de autoconocimiento y toma a los iluminados como seres irreales. Pero el iluminado solo es consciente de la conciencia cósmica y todos los movimientos del mundo no son distintos de ella, del mismo modo que el movimiento no puede separarse del viento. En la mente del ignorante, mi cuerpo parece ser real, pero para mi inteligencia iluminada, la existencia física de este cuerpo es algo irreal, como para una persona profundamente dormida. La relación entre los iluminados y los ignorantes también es Brahman, y solo existe en Brahman. Sea cual fuere la visión del ignorante, no te preocupes de ella, querido Rama. Para el iluminado todo es correcto. Puesto que todo es penetrado y envuelto por Brahman, yo no existo como yo. En el corazón del conocedor de la verdad no hay deseo de placer ni deseo de liberación. El que comprende profundamente yo no soy y el mundo no es, no desea para nada la liberación. Eso es lo que se llama ser o nuestra propia naturaleza, Swarupam, que conoce las formas externas y los estados mentales internos. Cuando la mente, que es el no ser, se debilita, nuestra verdadera naturaleza, Swarupam, se despliega y bajo su luz el mundo aparece como un mero fenómeno. Más tarde, cuando estamos completamente establecidos en el ser, este mundo desaparece como un sueño durante el sueño profundo. Si sabemos que los placeres son terribles enfermedades, que los parientes son pesadas cadenas y la riqueza la fuente de la desgracia, tenemos que permanecer en el ser. Yo no soy el ser, ni los objetos, ni este mundo aparente. Soy Brahman, la paz en la que he entrado. La conciencia de Brahman no conoce la creación de Brahman y viceversa. Como el que está soñando no es consciente del estado onírico y el que ha despertado no está consciente de los sueños. La persona iluminada ve al Brahman y al mundo como diferentes estados mentales y por consiguiente conoce esto como realmente es. Tan cierto como que donde brilla el sol hay luz, donde se experiencia la insubstancialidad de los objetos del mundo, se produce el despertar espiritual. La esencia suprema de la conciencia cósmica se agita en cada átomo de existencia como la única realidad. ¿Quién puede medir lo inmensurable
o contar lo infinito? Esta deliciosa danza cósmica que ves ante tus ojos, querido Rama, solo es el juego de la conciencia infinita. La persona que duerme, cuando abandona el sueño profundo, se convierte en el escenario de los sueños. Del mismo modo, el ser, cuando se olvida de sí mismo, parece convertirse en semilla del mundo objetivo. Contempla el ser y vive durante la vigilia como si estuvieras dormido, libre de toda angustia psicológica. Cuando uno ha despertado espiritualmente y vive su estado de vigilia como si fuera un sueño profundo, el estado en el que se encuentra suele llamarse Swabhava o la naturaleza del ser y le conduce directamente a la liberación. El que se establece en Brahman y no ve distinción alguna entre Brahman y el mundo, vive en este mundo sin crear distinción alguna entre sujeto y objeto y sin sentido de actuar. Ante sus ojos, cada cosa se manifiesta como es y no surge la unidad ni la diversidad. Una ciudad imaginaria solo es imaginación, no una ciudad. Este mundo objetivo solo es apariencia, no mundo. La realidad es infinita conciencia, o Brahman. Este mundo imaginario surge de la ignorancia y la sabiduría acaba con él. Pero todo esto no tiene sentido para la realidad en la que nada surge ni desaparece. La realidad es indivisible, pura conciencia, y no hay nada distinto a ella. Cuando parece dividirse en su interior, cree estar consciente de sí misma como si fuera su propio objeto. Entonces parece surgir esta división o conocimiento parcial del objeto desde el sujeto, que es mera ignorancia. Esta conciencia del objeto es inherente a la conciencia, pero no es distinta de la conciencia misma. La diferencia entre el mundo y su Señor es verbal y falsa. En la conciencia infinita, esta distinción no tiene ningún sentido. A causa de las ideas ilusorias de tiempo, espacio y acción, en determinado momento, lo que solo es oro se manifiesta como un brazalete. Del mismo modo, en un determinado momento, brota en la conciencia la idea de creación objetiva. Puesto que toda dualidad es inexistente, la pregunta por la relación causal entre el creador y la creación carece de sentido. La verdadera adoración. Cuando lo que existe se realiza como lo que es decir, como la conciencia indivisible, este mundo objetivo deja de existir como algo separado del sujeto que lo percibe. Permanece firmemente convencido de esta verdad, como una roca, mientras vives en este mundo como un ser inteligente. Adora al ser, que es el Señor Supremo, con todas sus funciones naturales, incluyendo la sabiduría que te permite conocerte como eres. Adorado de este modo, el ser se revela ante ti como una manifestación espiritual. En comparación con ello, la adoración de los dioses como Rudra o Vishnu carece de valor. El ser, que es el Señor, te proporciona inmediatamente la liberación final o moksha, cuando es adorado con la investigación del ser, con el autocontrol y con la compañía de los sabios. La mejor forma de adoración es la percepción de la realidad. Cuando el Señor existe como el ser, solamente un loco podría adorar a otros dioses. Las peregrinaciones, penitencias y otros ritos similares solo proporcionan beneficios espirituales cuando se realizan con sabiduría o viveka. Con esta sabiduría se desvanece la conciencia corporal y con ella el miedo, la desesperación, la vergüenza, el placer y la tristeza. La sabiduría revela la conciencia
como el ser, y en ausencia del cuerpo y los objetos, esta conciencia cae en una paz totalmente indescriptible. Describirla es destruirla, y permanecer satisfecho con el conocimiento obtenido de las Escrituras, considerándose uno mismo iluminado por ellas, es como la ficticia imaginación de un ciego de nacimiento. Sólo cuando se comprende profundamente la irrealidad de los objetos y se realiza que la conciencia no puede ser objeto de conocimiento, se produce la iluminación imposible de describir. La característica del que está libre de la fiebre de la ignorancia y cuyo corazón está frío y tranquilo en virtud del autoconocimiento es que no resulta atraído por los placeres sensibles. Pero ya basta de hablar del conocimiento y la sabiduría, que solo son palabras e ideas sin un significado substancial. La liberación o nirvana es la ausencia de la experiencia del ego. Debes comprender esta verdad con toda claridad. Como el hombre que ha despertado no obtiene ningún placer de los objetos que ha visto en el sueño, nosotros no podemos obtener ningún placer de los objetos de este mundo. Como los vampiros y los duendes brotan en la oscuridad del bosque, los 14 mundos brotan en la oscuridad de la ignorancia. Cuando investigamos la verdad, comprendemos que los duendes no existen realmente y los 14 mundos se descubren como conciencia pura cuando se investiga la verdad. Los objetos no pueden existir independientemente del sujeto y por consiguiente son irreales y están penetrados por la conciencia, que es el sujeto. Por consiguiente, puesto que no hay objeto del que la conciencia pueda considerarse sujeto, ésta tampoco puede considerarse como sujeto de nada. Solo podemos decir que existe algo que no puede ser descrito. Permanece como conciencia pura, bebe la esencia del autoconocimiento, permanece libre de incertidumbres en el jardín del nirvana. ¿Por qué deambulas por el bosque del samsara, totalmente desprovisto de esencia? No te precipites como la gente insensata hacia este espejismo de la esperanza y el deseo. Los placeres y las penalidades solo son disfraces de la realidad. ¿No comprendes que son las fuentes de tu propia destrucción? No te dejes engañar por este mundo ilusorio. Reflexiona sobre esta ilusión e investígala con la mayor atención. Entonces descubrirás tu propio ser, que no tiene comienzo ni fin. El ignorante considera este samsara como algo real, pero en realidad no existe en absoluto. Lo que existe cuando esta apariencia objetiva es rechazada es precisamente la verdad. Pero esa realidad no tiene nombre. Huye de la jaula de la ignorancia como un valeroso león y sitúate por encima de todas las cosas. Abandonar las ideas de yo y mío es la liberación. Ninguna otra cosa puede entenderse por tal. Este mundo no es visto bajo la misma luz por el ignorante y por el sabio. Para el que posee autoconocimiento, este mundo no se manifiesta como un samsara, sino como conciencia, una e indivisible. El hombre de conocimiento está despierto a lo que no existe para el ignorante. Lo que para éste es real, para el iluminado no existe. El conocedor de la verdad siente el mundo como un ciego de nacimiento ve el mundo en sus sueños. Su corazón y su mente están fríos por la extinción del fuego del deseo. Puesto que la mente del conocedor de la verdad está libre de atracciones y apegos, permanece en perfecto equilibrio incluso cuando no está en meditación, del mismo modo que las aguas de un estanque están quietas
mientras no se les abra una compuerta y se pongan en movimiento. El objeto es actividad mental, y la actividad mental es la impresión formada en la inteligencia por el objeto. Del mismo modo que la misma agua corre por diferentes ríos con distintos nombres hasta alcanzar el océano, la conciencia es la acción mental y los objetos resultantes. El objeto y la mente no son dos cosas diferentes. Cuando uno de ellos desaparece, el otro deja de existir también. Ambos carecen de substancia. Cuando dejan de existir, reina la paz. El conocedor de la verdad abandona a ambos, aunque no pierde nada con ello, pues objeto y mente no son más que palabras sin substancia correspondiente. Lo que el ignorante considera real, tal como el espacio, el tiempo, la materia, etc., es inexistente para el hombre de conocimiento, igual que para los ojos de un valiente no existen los duendes. Para los ojos de un sabio no hay mundo, pero el ignorante cree que el conocedor de la verdad solo es un estúpido. Querido Rama, no te dejes enredar en ideas de mente y materia, porque son absolutamente falsas. Permanece en tu propio ser. Es la conciencia la que asume estas formas fenoménicas, como la semilla crece y se convierte en las diferentes partes del árbol. Cuando te libras de todos esos objetos, lo que queda es indescriptible, porque llamarlo conciencia ya es limitarlo. La materia y la mente son idénticas y ambas son falsas. Te engañas considerando esa falsa apariencia como si fuera real. El autoconocimiento despeja esta ilusión. El conocimiento del ser y la simultánea cesación del mundo objetivo son las señales de la sabiduría. El sentimiento del ego, que aparece unido al deseo, es lo que conduce al error y al sufrimiento. El árbol es una sola realidad, desde las raíces a los frutos, pasando por los tallos, las hojas y las flores. Todo ello es un solo árbol. Igualmente, la conciencia es una sola, indivisible e inmutable. Esta conciencia se congela en formas materiales, como la mantequilla se solidifica como una piedra cuando se enfría lo suficiente. Pero esta modificación es imposible en la conciencia infinita e inmodificable. La congelación no es más que una idea falsa que se disuelve en el corazón del que posee autoconocimiento y está libre de la ilusión del ego.